Sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 1, vamos a ir desde el versículo número 15, desde el 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuando lo tenga, por favor, dice amén. Muy bien. Entonces vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. Oremos, por favor. Padre Santo, tu iglesia hoy se reúne en este lugar por ti y para ti. Hemos venido, Señor, hambrientos, sedientos, deseosos de ti, deseosos de la Biblia, de tu palabra. Queremos oírte, Señor, queremos escucharte con todo nuestro ser y aprender. Además de aprender, Señor, queremos ir y ser obedientes, hacer tu voluntad. Concédenos vivir así por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, con la ayuda de Dios vamos a recibir una serie de enseñanzas de la primera carta del apóstol Juan, ¿cierto? Esto va a ser, Dios mediante, dentro de algunas semanas. El pastor Naim lo anunció. Y en esa serie seguramente vamos a ser muy confrontados con nosotros mismos, con nuestra fe, porque Primera de Juan habla de las características, de las cualidades, de los rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Es un estudio maravilloso y desde ya estamos orando, desde ya estamos pidiéndole al Señor, porque sabemos que va a ser de muchísima edificación para todos nosotros. Entonces, teniendo eso en mente, yo me propuse traerles el día de hoy una enseñanza que esté directamente relacionada con este tema de las características o las cualidades o los rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Es por eso que hoy vamos a ver lo que a mí me gusta llamar las dos constantes de la vida del creyente. Las dos constantes de la vida del creyente. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. Arrepentimiento y fe, las dos constantes de la vida del creyente. Arrepentimiento y fe, las dos constantes de la vida del creyente. Bien. Vemos que el Señor Jesucristo, aquí en Marcos, está iniciando su ministerio. Está empezando la predicación del evangelio, se está dando a conocer. Y lo primero que el Señor Jesucristo hace, según la Biblia, es que Él va a las personas y empieza a hablarles del reino de Dios. Y lo que Él hace no es dar una predicación o una enseñanza motivacional o llena de positivismo, sino que va a la gente, la mira a la cara y le dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Y es absolutamente importante que todo creyente experimente y viva no solo una vez en su vida, sino a lo largo de toda su vida, estas dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Hoy en día poco se habla de estas dos en las iglesias. La gente le gusta que le diga: mira, tú eres un campeón, ven, descubre el campeón que hay en ti, tú eres el hijo del rey, tú eres absolutamente bendecido, tú vas para adelante, vas a ser rico, y todo ese tipo de motivación que ya conocemos. Pero pocos pastores, pocos ministros, pocos hombres de Dios se paran en un púlpito y le enseñan a la gente acerca del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe aparecen muchísimas veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia. Usted la ve de principio a fin, muchísimas veces. Y se hace particular que cuando tú le hablas a las personas
que se dicen ser cristianas, oye, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es esa fe de la que el Señor Jesucristo predicaba? Gracias. De la que toda la iglesia predicaba. De la que todos los hombres de Dios a lo largo de la historia han hablado en nombre de Dios. ¿Qué es eso? Y la gente, usted la ve choqueada, miran para el techo, miran para el piso, se ponen de todos los colores. Ellos no saben. Ellos no saben. Y el arrepentimiento y la fe son fundamentales, esenciales, importantísimos en la vida del cristiano. Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros veamos es el significado de arrepentimiento. Empecemos por ahí. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. ¿A qué se refiere la Biblia, la palabra de Dios, cuando utiliza esta palabra particularmente en el Nuevo Testamento? ¿Qué es eso de arrepentirse? Les voy a dar primero el significado del diccionario bíblico, pero ya después vamos a entrar en el tema un poquito más. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vemos es que es una palabra que obviamente no está en nuestro idioma en su original, sino en el original de la Biblia, y es metanoia. Muchos la traducen así al español, metanoia, M-E-T-A-N-I-A, metanoia, y hay otros que en el original lo traducen como metanoeo. Y básicamente, ¿qué significa? Significa un cambio de mente, de sentimientos, escuche esto, y de voluntad frente al pecado. ¿Qué significa? Un cambio de mente, un cambio de sentimientos y un cambio de voluntad frente al pecado. Frente al pecado. A mí me gusta como Paul Washer y otros hombres de Dios a lo largo de la historia lo han descrito. ¿Sabe cómo lo describen ellos? Ellos dicen como ese pecado que tú tanto amabas, que abrazabas con todo tu ser, al cual te entregabas y el cual disfrutabas, el pecado en tu vida, a ese pecado que tanto amabas, tú le das la espalda y a Dios que aborrecías, a Dios que no amabas, a Dios que no disfrutabas, ahora corres hacia Él. Ese pecado que tanto amabas, ahora lo aborreces y lo odias con todo tu ser. Y a Dios que tanto odiabas, ahora lo amas, lo deseas y lo buscas con todo tu ser. No es simplemente algo ligero o liviano, pasajero. No. El arrepentimiento verdadero, según la Biblia, o del que la Biblia habla, está enfocado en el arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento, por eso dice arrepentíos. Arrepentíos. Y ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, ahorita vamos a ver varias citas donde Dios habla muchísimo de eso en su palabra, muchísimo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y en otras oportunidades incluso ustedes ven las dos juntas, dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Abandonen su pecado, mueran al pecado, pero vivan para Dios. ¿Ven la diferencia? Ahora, nosotros encontramos este llamado al arrepentimiento en la Biblia muchísimas veces. Tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles y la iglesia de Dios a lo largo de todos estos siglos siempre ha hablado del arrepentimiento. Las iglesias que no hablan de arrepentimiento y de fe en el Evangelio son iglesias que no le pertenecen a Dios, no son de Jesucristo. Vamos, por ejemplo, aquí a Mateo, un libro antes, estamos bien cerquita, capítulo número 4, Mateo 4. Los que no alcanzan a buscar muy rápido, por favor, por lo menos anote la cita y vaya y léala y analícela en la casa. Mateo 4, versículo número 17. Es el paralelo del primero que leímos allí en Marcos hoy. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál era la predicación del Señor Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Ha acercado. Apártense de su pecado, abandonen su pecado, no vivan ni caminen más en pecado, porque el reino de Dios se ha acercado. Vamos a Lucas, más adelante, Lucas capítulo 5.
Ya les dije, los que no puedan buscar muy rápido, no hay problema, por lo menos anote la cita y la lee en casa de nuevo. Lucas 5, versículo número 32. El Señor Jesucristo de nuevo hablando, si quieren leamos desde el 31. ¿Lo tienen? Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El 32, muy importante, subráyelo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿A qué los llamó? Al arrepentimiento. Vamos más adelante, en Hechos. Está en Lucas, luego viene Juan, luego vamos a Hechos. Y vemos a los apóstoles del Señor predicando el Evangelio, hablando la verdad. Y vemos en Hechos 3:19. Hechos 3:19. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, así que ¿qué? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí ve cuál era la predicación tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles desde el puro principio? ¿Cuál era? Una predicación de arrepentimiento y fe. Ahora también hay algo importante que yo quiero que usted vea esto cuando hablamos acerca del evangelismo, de hablarle a otras personas de Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el arrepentimiento y la fe no son opcionales para ninguno de nosotros, para ningún ser humano. No son opcionales. Y en la Biblia siempre usted va a encontrar este llamado de arrepentimiento y fe en Cristo como un mandamiento, como una orden directa de Dios. No es, oye, si quieres, si te parece, si te conviene, por favor arrepiéntete. No, la palabra entra con imposición. ¿Sí ve la orden? Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Luego vayamos casi al final de la Biblia, a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Pedro? Si el Señor ha tenido misericordia, si el Señor no se ha llevado a una persona de esta tierra, de esta vida aquí, es porque el Señor es muy misericordioso. Es muy misericordioso. Si el Señor Jesucristo no ha regresado todavía, es porque Él está esperando que los hombres procedan a lo que Él mandó que tienen que hacer, a arrepentirse. A arrepentirse. A arrepentirse. Ahora, la siguiente pregunta es absolutamente lógica. Oiga, ¿de qué se tiene que arrepentir una persona? ¿De qué nos tenemos que arrepentir nosotros los seres humanos? La respuesta es sencilla y también está en la Biblia, de nuestro pecado. De nuestro pecado es de lo que nos tenemos que arrepentir delante del santo Dios. Nosotros tenemos que entender que la manera de pensar de nosotros debe ser completamente bíblica, aún en esto del arrepentimiento, en todo. ¿Por qué? Porque cuando usted habla con la gente todavía tiene en su subconsciente, oiga, y gente que aparentemente es cristiana, tienen allá en su imaginario, tal vez por la cultura colombiana en la que vivimos o por el mundo en el que estamos, no sé, con ese pensamiento de que, oiga, si yo no le hago daño a nadie, déjeme emborracharme hasta que se me dé la gana, hasta que me caiga al piso de la borrachera. No le estoy haciendo daño a nadie, no me diga nada. ¿Sí ha escuchado a la gente diciendo eso? Otras personas dicen, bueno, yo dije esa mentira, lo reconozco, pero fue una mentira piadosa. ¿Usted sabe cuán aberrante es poner esas dos palabras en una sola frase? Mentira y piadosa. ¿Usted sabe qué significa ser piadosa? ¿Qué es ser piadosa? Persona enfocada en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios. Y luego usted dice, fue una mentira piadosa. ¿Usted cree que eso concuerda? Eso es como tratar de juntar aceite y agua.
Es totalmente diferente. Está tan opuesto como el sur del norte. Totalmente opuesto. Pero la gente lo dice, fíjese. No, yo dije esa mentirita, pero no le hice daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Todos salimos felices, a la persona a la que le mentí salió contenta, se la creyó todita, todos estamos perfectamente bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Oiga, yo me le robé la plata a mi jefe o a tal persona. Yo me la robé. Pero la verdad es que fue a esa persona y lo cierto es que yo la necesitaba esa plata. Y a esa persona le sobra la plata. Así que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dígame, hermano. Le dicen, dígame, hermano. Yo no considero una persona así mi hermano o mi hermana. ¿Cuál es el problema? Y yo le digo, a usted le falta conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse lo siguiente, y usted tiene que tener eso claro. ¿Quién dio los mandamientos? ¿Quién? ¿Quién? ¿O los dio tu hermano? ¿O te los dio un pastor? ¿O te los da una iglesia? ¿Quién te los da? Dios. ¿Quién le entregó la tabla de los 10 mandamientos y las leyes que se encuentran en la ley allá en el Antiguo Testamento a Moisés? ¿Quién? Dios. ¿Quién fue el que dijo no matarás? ¿Quién fue el que dijo no robarás? ¿Quién fue el que dijo no mentirás? Dios. Así que cuando tú pecas, escúchame bien, no solo estás pecando contra las personas, si tu pecado involucra a personas, no. Tú estás pecando contra Dios. Y ese es el verdadero problema. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Cuando tú pecas, no estás pecando en contra de un pastor o en contra de un hermano de la iglesia, porque de repente tu pecado ni siquiera tiene que ver con él o con ella. De pronto no le dijiste la mentira a ellos, se lo dijiste a otra persona. Pero tú dices todavía, pero no le hice daño a nadie. No, es que ese no es el problema. El problema es que tú has pecado contra Dios. Ese es el verdadero problema. Y esa es la realidad que tú tienes que tener en cuenta. Pues no será tu prójimo quien te juzgue a ti en el día de tu juicio. Será Dios, el santo Dios, el que dio los mandamientos. ¿Ves la diferencia? No es por eso si me vieron o no, o si me cogieron en ese pecado o no. No tiene nada que ver. Es que cuando tú pecas, lo estás haciendo contra Dios. Todos recordamos, y bueno, vamos a ir todos allá, el salmo que algunos llaman el salmo de arrepentimiento del rey David, el salmo 51, ¿se acuerdan? Yo sé que hay algunos que ya saben a dónde vamos a ir. Salmo 51, versículo número 4. ¿Lo tienen? De hecho, vamos a leer desde el 3. Salmo 51, los dos versículos, el 3 y el 4. Ojalá los estén anotando, hermanos, y ojalá que nunca se les olvide. Salmo número 51, versículos 3 y 4. Se lo leo. Porque yo, está diciendo David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sabe qué pecados cometió el rey David durante su vida? Estoy seguro que la mayoría de nosotros sí. Hubo pecados bien terribles que él cometió. Nosotros sabemos que deseó a una mujer que no era suya. Sabemos que la mandó llamar y se acostó con ella. Sabemos que la dejó embarazada. Sabemos que tomó al esposo de esa mujer, que era uno de sus más leales soldados, y lo envió al frente de batalla para que lo mataran. Sabemos que mintió, que engañó. David hizo de todo. Y sin embargo, para siempre en la Escritura, escuche, para siempre en la Escritura quedó grabado contra ti. Contra ti solo he pecado. Y se está refiriendo a Dios. ¿Sí entiendes? Ahora, claro, si tú pecas y vas y matas a otra persona, digámoslo así exageradamente, obviamente estás pecando contra esa persona. Pero antes que contra esa persona, estás pecando contra Dios. Y ese es el asunto. Allí está el punto, ese es el centro de la situación.
Así que concluimos, por lo menos aquí, que Dios ordena el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un cambio, ¿de qué dijimos? De mente, de sentimientos y de voluntad frente al pecado. ¿Y de qué se arrepiente la persona? De los pecados que ha cometido ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Y esto siempre es supremamente discutido por algunos, porque yo veo personas o hablamos con personas que son parte de otras iglesias, de otras congregaciones a veces, que no son cristianas. Y tú les dices, oye, ¿y cómo fue tu conversión? Háblame un poquito acerca de lo que pasó en tu vida, de lo que Dios hizo en ti. Las personas te dicen, bueno, pues yo era un excelente papá, trabajaba duro, pues eso sí, yo era como medio groserito y a veces yo me iba a tomar con mis amigos. Pero nada, yo una vez fui a esta iglesia, en esa iglesia hablan tan bonito, tiene una alabanza tan espectacular, el lugar es tan hermoso, va tantísima gente. Y el predicador habló de cómo podría yo tener los 10 pasos para ser todavía más próspero en mi vida. Y yo dije, no, esto es para mí, este es el lugar donde yo quiero estar. Y desde ahí, querido hermano Adrián, soy cristiano. Y tú te quedas pensando, ¿de verdad? O sea, no pasó nada en tu vida. No, claro, sí pasó, mire, ahora soy mejor esposo. Ahora ya no voy a tomar tanto. Ahora ya no soy tan grosero. Ahora ya no miro tanto a la secretaria como antes. No tanto, pero un poquito sí. ¿Dónde fuiste o cuándo fuiste tú confrontado con tu pecado? ¿Dónde está el arrepentimiento en esa parte de tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, pero es que eso no es importante, eso no es fundamental. Hermano, el Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia verdadera a lo largo del tiempo, ya lo dije, siempre hablaron de arrepentimiento y de fe. Siempre, siempre, siempre. Pero tú me dices, no, eso no ha pasado en mi vida. Yo en ningún momento me di cuenta que era un sucio pecador que merecía el infierno. Yo nunca me di cuenta que yo era un enemigo de Dios y que Él estaba en contra mía, no a favor mío. Y ahora yo soy un amiguito de Dios. Somos parceros. Y la vida es tan linda, tan bonita. Se canta tan lindo. Si no hubo un momento, escucha, en tu vida, antes de Cristo, donde fuiste confrontado verdaderamente por Él, por su palabra, y convencido por su Espíritu Santo de que eres un pecador y que merecías el infierno, entonces definitivamente tú no has nacido de nuevo. Tú no eres salvo. No lo eres. Tú solo piensas que tu vida mejoró un poquito o mucho, pero eso es todo. Yo tenía unos defecticos por ahí. No. Si tú no te das cuenta de tu verdadera condición espiritual y que debes arrepentirte de ese pecado, porque Dios está en contra tuya, entonces tú no has nacido de nuevo. Lo siento que no es una predicación tan emocionante, pero bueno. Ahora, otra de las cualidades que vemos allí es creer en el Evangelio. O sea, no es solo arrepentirse, escuche, no es solo arrepentirse de sus pecados, porque eso podría llegar incluso a ser solo moralismo. ¿Sí he visto gente que como que le duele que la embarró? Dice, no, sí, la verdad, yo le pegué muy duro a mi señora. Si hubiera dejado el ojo menos morado, estaría bien. O de verdad yo fui un grosero, yo fui un patán, no sé qué. Pero bueno, no. Un arrepentimiento verdadero siempre va acompañado por eso. Yo siempre digo como siameses, así pegados, no se separan de la fe, de el creer en el Evangelio de Dios. Por eso el Señor Jesucristo ponía las dos y los apóstoles también, y así lo vemos a lo largo de la Biblia. Arrepentimiento y ¿qué? Y fe. Ahora, yo quiero preguntar, ¿no? Porque sí, esto también es supremamente interesante. ¿Qué es la fe? ¿Qué es esto de creer en Dios y en su Evangelio? ¿Qué es eso de la fe? ¿Alguien que me lo pueda explicar, por favor? Una definición, la que a usted se le venga a la mente en este momento. Le doy una pista. No hay que pensar mucho porque la respuesta está en Hebreos. Hay una definición bíblica acerca de la fe. Así, tal cual.
¿Cómo es, hermano Oscar? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Eso es Hebreos qué? Hebreos 11:1. Espero que ya lo esté anotando ahorita mismo. Esa es la definición de fe. Creer o tener fe según Dios es tener la certeza y la convicción absoluta puesta, tu convicción absoluta puesta en Dios y en su palabra. ¿En qué debe creer una persona para ser una persona que se pueda catalogar como alguien que ha creído? Tiene que ser una persona que ha puesto toda su certeza, toda su convicción, toda su confianza y toda seguridad, no en sí mismo ni en otro ser humano, sino en Dios y en su palabra. No es confiar en nuestras capacidades, no es confiar en lo que yo puedo razonar o en lo que yo puedo hacer como persona para salvarme, porque no hay nada que podamos hacer, esa es la verdad. Es confiar única y exclusivamente en Dios y en su palabra. En Dios y su palabra. Es estar plenamente confiado y seguro en Dios. Es depender totalmente de Él y de su palabra. O sea que la fe no es cualquier cosa. La fe es esa certeza, esa convicción, esa seguridad, esa confianza absoluta, plena en Dios y en su palabra. Eso, cuando tú hablas de verdadera fe, esto es fe. Cuando la persona dice, yo tengo fe en la Virgen María, hermano, pues eso es una cosa ahí loca, pero eso no es verdadera fe según Dios. La verdadera fe es la que está puesta en Dios y en la Biblia, solamente y exclusivamente. Ahora, la Biblia dice que hay que tener esa fe en el Evangelio. ¿Sí? Que dice, creer en qué? En el Evangelio. Listo, rápidamente. Bueno, que no sea Oscar, que no sea César, que no sea Edgar allá atrás. Cualquier otra persona que me diga qué significa la palabra Evangelio. Buenas nuevas o buenas noticias. Usted sabe, por ejemplo, que la palabra evangelio ya existía antes de que el Señor Jesucristo la nombrara en las Escrituras. Se utilizaba siglos antes. ¿Y sabe por qué se utilizaba? Porque cuando los reyes iban a guerra, imperio contra imperio, pueblo contra pueblo, nación contra nación, y había victoria, enviaba el rey a sus mensajeros a lo largo de todo su reino. Y ellos llegaban gritando, evangelio, evangelio, evangelio. ¿Y qué quería decir eso? Que traía buenas noticias de parte del rey para su pueblo. Entonces, cuando vemos en la Biblia, en el contexto bíblico, cuando el Señor nuestro Dios se refiere a evangelio, se refiere a las buenas noticias de Él, de Dios, para los hombres, para toda la raza humana. Buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias o este evangelio del cual habla toda la Biblia tiene un personaje único, importante y central. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Por eso hay muchos predicadores que dicen, el evangelio de Dios encarnado es Jesucristo. El evangelio de Dios hecho carne, de carne y hueso, es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y lo que Él hizo para salvarnos. Jesucristo y su obra redentora. Esas son las buenas noticias de Dios. Lo que Cristo vino a esta tierra a hacer para salvarnos a nosotros. Esas son buenas noticias. Ahora, siempre hay personas que les gusta tener fundamentos bíblicos para anotar, para aprender e incluso para compartir su fe en Dios. Y cuando hablamos de esto del evangelio, a mí me parece muy apropiado la cita que está en 1 Corintios 15. Vamos todos allá, anótela porque esa también le va a servir mucho.
Y es un resumen de lo que estamos diciendo acá, obviamente un resumen perfecto porque es la Biblia. Y dice 1 Corintios 15, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. 1 Corintios 15, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. ¿Lo tienen? Dice o dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que, lo que asimismo recibí, 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y bueno, podemos seguir leyendo. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Hasta ahí. Pero ve el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Lo tiene? Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. ¿Se acuerda que él decía que no pretendía, ni quería, ni buscaba hablar de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado? ¿Sí? De el Señor Jesús como tal, de su persona, pero también de todo lo que Él hizo, de toda su obra de redención. Entonces, vemos pues que tenemos el arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente uno? Los pecados que ha cometido ¿contra quién? Contra Dios. Y la otra parte es que hay que creer, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué? En el Evangelio de Dios. ¿Y quién es el personaje único y principal, central del Evangelio de Dios? El Señor Jesucristo. Ahora, me parece a mí, no sé, como que lo saca uno así, es como un golpe así fuerte en la cara, cuando yo escucho que hay algunos predicadores en Estados Unidos que le invitan a la gente a sus iglesias y ellos les dicen: no importa si vienes acá y vienes de otra religión, y yo hasta ahí digo, ok, no importa porque te voy a evangelizar. Pero luego ellos dicen, y no importa si llevas 5 años acá y sigues creyendo en tu Dios, puede ser Alá, puede ser Buda, puede ser puede ser aquel, no importa, mientras vengas y compartas con el pueblo de Dios, no importa a qué religión tú pertenezcas. Y obviamente es una cosa súper chocante, porque le están diciendo a ellos, no importa, con tal de que usted venga acá y dé sus diezmos y sus ofrendas y esté aquí con nosotros cada domingo y llene este lugar grandísimo y me haga a mí, o sea, a ese pastor, más popular, no importa, usted crea en lo que quiera, usted crea en lo que quiera, tranquilo. Siga creyendo en la Virgen María, en los santos, siga creyendo en sus falsos dioses, siga, no hay ningún problema. Pero la Biblia ordena que hay que creer en el Evangelio. Y hay personas que no han creído en el Evangelio. Y sabe también, a veces ni siquiera es culpa de ellas mismas, es tan tremendo, porque es que nunca se les ha predicado el Evangelio. Entonces, ¿en qué van a creer? Ahora, otro punto importante aquí que yo quiero que usted tenga supremamente claro en su vida, es que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo son dados por Dios, no son producidos por el hombre. Es una verdad absoluta en las Escrituras y es la verdad que nos separa de muchas otras congregaciones o iglesias, entre comillas. La fe de la que está hablando Dios en su palabra y el arrepentimiento que Dios ordena en su palabra no son producidos por el hombre, sino que son dados por Dios. Eso es una diferencia abismal entre una y otra. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Ok? Ten eso claro, ten eso siempre presente. ¿Y por qué hablamos de este punto? Porque la gente casi siempre dice, no, pero yo escuché a tal predicador que al final de su enseñanza, una enseñanza muy conmovedora, hermano Adrián, muy conmovedora, él le dijo a la gente, ven, abre tu corazón
y recibe a Cristo. Permítele entrar, abre la puerta, ábrela, que Él entra, porque Jesucristo es un caballero. Él no va a entrar donde no ha sido invitado. Qué mentira tan tremenda. Dijo aquí una vez el hermano Edgar, que cuando le preguntó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo cuando iba camino de Damasco, a ver si lo dejaba entrar a su vida o no. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo a Pablo, ¿me recibes en tu corazón? Por favor, dale, di que sí. Yo soy un caballero. Yo no voy a interrumpir tu vida, Pablo, ni tu ministerio. No. Pablo, dame permiso, yo quiero entrar. O a los pescadores, a los apóstoles. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo los llamó? Estaba leyendo yo el otro día la conversión de Leví, que es Mateo. Dice que estaba sentado en el banco ese de los tributos, de los impuestos. El Señor Jesucristo lo miró y le dijo, sígueme. Y el hombre dejó absolutamente todo y lo siguió. ¡De una! Ay, el Señor Jesucristo me lo imaginó sentándose y siendo todo protocolario, bien chévere. Mateo, ven aquí y hablamos en una esquina. Mateo, yo soy Dios, déjame entrar. Déjame entrar, Mateo, yo quiero salvarte y quiero utilizarte como apóstol de mi evangelio. Ven, eso nunca pasó. Dios se encarga de darle la fe y el arrepentimiento a las personas. Hablemos primero del arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Anótenlos, son fundamentales. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Y yo quiero que usted analice estos muy bien. Y si usted tal vez tiene algunas dudas al respecto, está bien. Pero yo le digo, vaya y lea esto en la casa. Lea ese versículo en la casa, léalo los dos, lea todo el contexto, lea toda la Biblia y dígame si el arrepentimiento es dado por Dios o es producido por los hombres. ¿Lo tiene? Ya saben quién era Timoteo, ¿no? Un joven pastor. El apóstol Pablo lo dejó a cargo de algunas iglesias y él tenía que poner orden en ellas. El apóstol Pablo le escribe esta carta para darle directrices de cómo tiene que hacer las cosas la iglesia de Dios. Y está hablando con él, allá en el versículo 24 y 25, ¿lo tiene? Dice, porque el siervo del Señor, hablándole a Timoteo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios, ¿qué? Les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad. Dice que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, y tienes que discutir con ellos, tienes que hablar fuerte con ellos, tienes que dar toda una clase del evangelio con ellos, para que entonces ellos quieran y busquen arrepentirse. Sino que dice, por si quizás, o sea, si tal vez, si Dios quiere, Él les conceda ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y usted lo ve, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablamos aquí los jueves, una serie acerca de Jonás, ¿cierto? Y uno ve que este pueblo al que Jonás va a predicarles, los ninivitas que estaban allá en Nínive, que era el pueblo que más aborrecía a Israel, a los judíos, que estaban en guerra con ellos tremendamente, el Señor Dios toma a Jonás, su profeta, y le da la orden que vaya para que les ordene que se arrepientan. Y Jonás no quería, ¿se acuerda que sale corriendo? Y el punto es, y usted siempre tiene que tener eso presente, preguntarse, oiga, ¿quién tuvo la iniciativa de que ese pueblo se arrepintiera y que fueran perdonados de todos los pecados que habían cometido contra Dios? De Dios. Dios es el que manda a un profeta que no quería ir, e igual Dios lo obliga. Y el profeta va y predica. Y les manda una cosa, ¿sí ve la predicación de los profetas? Arrepiéntanse. Y luego uno ve que el hombre dice que se sale, ¿no?, de la ciudad y él se sienta, Jonás, ¿a qué? A esperar que el pueblo fuera destruido, que todos los niñitos fueran destruidos. ¿Y cuál es el problema con eso? Que Dios les concede el arrepentimiento y esa generación toda se arrepiente. Se pusieron tan arrepentidos que hasta ayunaron. ¿Y se acuerda que pusieron a ayunar hasta a los niños y a los animales? ¿Usted ha leído eso ya en la Biblia? ¿Quién produjo todo eso?
¿Quién produjo el arrepentimiento de Pablo? Ahora, con respecto a la fe, Dios da la fe, eso lo hemos visto ya varias veces, creo que lo hemos citado mucho, está allí en Efesios 2, ¿verdad? Que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y qué? Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Pero la gente dice, no, pero entonces me confunde, Adrián, porque es que si yo me paro y le digo a la gente que se arrepiente y que tenga fe, yo creo que es la gente la que está respondiendo, porque muchos se arrepienten y muchos confían en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo le digo, sí, ¿y por qué está pasando eso en la vida de ellos? Porque Dios les está concediendo el hacerlo. Dios está produciendo eso en sus corazones. Dios los está llevando a darse cuenta de su verdadero estado y Dios les está concediendo la fe para que se arrepientan y se aparten del pecado y crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos. Pero la fe no es producida por el hombre. Alguien que está muerto espiritualmente no produce nada, solo más muerte. Pero Dios da la fe. Dios concede el arrepentimiento a la gente. Y es por eso que oramos de esa manera, ¿no? Señor, ten misericordia de ellos, concédeles arrepentirse y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, como enseña tu palabra. Eso es todo. Eso es todo. Por si quizás Dios les conceda arrepentirse. ¿Ves? Supremamente importante. Y quedan ya pocos minutos y quiero cerrar con mi cuarto punto de esta enseñanza, porque también es supremamente importante y esencial. Póngale cuidado. El arrepentimiento y la fe son una constante, como lo dije al principio, son una constante en la vida de todo verdadero creyente. Constante. ¿A qué me refiero con constante? Que no es algo que pasa solamente cuando tú naciste de nuevo. No. Es algo que pasa a lo largo de toda tu vida. El cristiano no se arrepiente solamente una vez. Lo que pasa es que en esta categoría de cuando una persona se arrepintió, digamos que por primera vez, y creyó en el Evangelio, ahí nació de nuevo, ¿cierto? Ya había nacido de nuevo. Okay. Pero aún siendo nacidos de nuevo, los cristianos todavía nos arrepentimos. Porque ¿sabe qué pasa? Los cristianos todavía pecamos. ¿Sí ve? Dice, no, herejía, ¿usted cómo me está diciendo que un cristiano todavía peca? Yo le digo, ¿no te has visto? Cristo te salvó, sí, amén, yo creo en Él y solamente en Él. Cristo transformó tu vida y te santificó, sí, amén, Él lo ha hecho. Ahora tú amas a Dios, sí, yo no quiero estar lejos de Él ni siquiera un segundo de mi vida. Oye, ¿y entonces todavía pecas? Sí, con dolor lo dice el verdadero cristiano, pero reconoce que sí. Y por eso en Primera de Juan que encontramos, que nosotros siendo cristianos tenemos que, si pecamos, tenemos que ir a Dios, ¿cierto? Y confesar nuestros pecados, ¿para qué? ¿O por qué? Porque dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice allí en Primera de Juan, que si alguno de nosotros dice que no ha pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Porque, como se habla en teología, no sé si sea una palabra difícil, pero el cristiano todavía tiene algo que se llama un remanente de pecado en su vida. Algo, un poquito, mientras esté en este cuerpo mortal. Pero es una constante. De hecho, es hasta raro. Si usted ve un cristiano que de verdad Dios lo salvó, si lo viera, ¿no? Eso no existe, pero si lo viera, digamos, que de verdad Dios lo salvó, y él sigue su vida pecando como si nada, y él se siente feliz, y a él no le pesa nada ir en contra de Dios, usted tendría que dudar de que es un verdadero cristiano. Tendría que dudarlo. Con toda la razón. Porque no está dando señas o fruto de arrepentimiento en su vida. ¿Ve? Pero fíjese, el cristiano una vez peca, va corriendo a Dios y confiesa su pecado, le pide que lo limpie con la sangre de Jesús. Porque está en ese proceso de santificación. ¿Ve? Pero la fe, ¿por qué es tan importante mantener la fe? Porque la Biblia habla de nosotros mantenernos firmes en la fe, en Dios y en su palabra. Nosotros, los creyentes, necesitamos que alguien nos recuerde en la iglesia y también necesitamos que nosotros nos recordemos a nosotros mismos
el evangelio del Señor muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser salvos por gracia y luego a querer mantener la salvación haciendo obras. ¿A qué me refiero? A que una persona es salva, verdaderamente salva, y luego en su vida es una persona juiciosa, se esfuerza, vive santamente, y algún día de repente dice una mentira, por ejemplo. Y de una vez la persona dice, no, dije una mentira, ya estoy excluido del evangelio de la gracia de Dios. Pero no, hay que recordarle que el Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó no solo por sus pecados pasados antes de Cristo, sino ¿por qué? Por todos sus pecados aún después de Cristo. Usted sabe eso, ¿no? El Señor Jesucristo, teológicamente hablando, estúdielo, no pagó por algunos de tus pecados. Él pagó por todos, ¿cuántos? Todos tus pecados. ¿Sí sabía eso? Ahora, esos predicadores también dirán, no, hermano Adrián, ¿cómo le dice eso a la gente? ¡Qué bestialidad! Usted les está abriendo la puerta y les está diciendo, desenfrénense, vayan, pequen, hagan todo lo que se quiera, todo lo que su carne desee. No. Le digo, lo que pasa es que hay una condicional acá, y es que si esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo, esa persona aborrece el pecado. Ya no quiere vivir en él. ¿Sabe qué pasa con un verdadero cristiano cuando peca? Se entristece. Se siente verdaderamente mal. Y no es porque la gente le esté hablando acerca de su pecado, no. Es porque él sabe que ha pecado contra Dios. Y él quiere arrepentirse. Y él busca al Señor inmediatamente. ¿Ven la diferencia? En cambio, si yo le digo esto a una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué va a pensar esa persona? Mire, en su mente carnal, que no ha nacido de nuevo, ¿qué va a pensar esa persona? Pues no, ya me dijeron que Dios pagó por todos mis pecados, así que vamos a desenfrenarnos. Vamos a entregarnos con toda, vamos a meternos allá y vamos a pecar sin parar, porque tranquilo, Dios ya me perdonó. No, esa persona que piensa de esa manera o que actúe así, no ha nacido de nuevo. El punto es, y quiero que lo recuerden para que no se les olvide, el arrepentimiento y la fe en el Señor no es solamente una vez en la vida del cristiano, ¿no? Es a lo largo de toda su vida. El cristiano, mientras más va creciendo en santificación, más se da cuenta de sus pecados y más los odia, más los aborrece. Eso es algo impresionante y es la obra de Dios siendo perfeccionada en cada uno de los creyentes, en cada uno de sus hijos. Él lo hace así. Es el que empezó la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. No, hermano, a mí me quedó sonando. Yo no puedo creer que un cristiano peque. No puedo creer eso me parece absolutamente mal. Yo le digo, ¿usted se recuerda aquel momento en la historia en la que Pablo tuvo que reconvenir y llamarle la atención fuertemente a Pedro? No, eso está en la Biblia, sí, hermano, está en la Biblia. ¿Usted sabía eso? ¿Y por qué fue que tuvo que reconvenirlo y llamarle la atención duro? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque él estaba actuando hipócritamente, ¿se acuerda? Porque ahí, en ese momento de la historia había una gran discusión entre si los gentiles podían ser salvos o no. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Pedro dice que cuando llegaban judíos, Pedro se juntaba con los gentiles creyentes y compartía con ellos porque eran cristianos. Y Pedro sabía que estaba bien. Pero luego cuando llegaba algún creyente que era judío, o sea, de la raza judía, Pedro por temor a ese judío se separaba de los cristianos gentiles. Y a Pablo le sacó eso. Y va y lo reconviene súper fuerte, ¿no? Le dice, usted es hipócrita, estaba pecando. Sí pasa, hermano, sí pasa. Sí pasa. Pero el cristiano siempre va creciendo en santificación y no quiero cerrar esto sin que usted piense en que si una persona Dios la salvó hoy, dentro de 3 años, tiene que haber un cambio todavía grande en su vida. O sea, se tiene que notar que ahora es más santo. Y en 15 años se tiene que notar que todavía es más santo y más amante de Dios y de su prójimo. Y en 30 años todavía más, porque la santificación es progresiva. Es preocupante es cuando ve una persona que fue salvo hace 3 años y sigue siendo el mismo. Y en 6 años y sigue siendo el mismo. Y en 8 años y en 9 años y en 10 años y no ha cambiado nada. Sigue en sus mismas conductas pecaminosas. Ahí eso es preocupante. Así que hermanos, solamente como aplicaciones.
arrepentimiento y fe son parte de nuestra vida diaria. Usted lo quiere anotar así. Arrepentimiento y fe son parte de nuestra vida diaria. Si usted no es cristiano y está aquí hoy, usted tiene que entender que usted, o para ustedes esta aplicación, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Es la orden que Dios le da. Y usted no va a ver el reino de Dios, y usted no va a ser salvo, y usted va a ir al infierno si usted no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y como último punto para la iglesia, para los que somos cristianos, es proclamemos el arrepentimiento y la fe porque son parte del verdadero evangelio. Son parte del verdadero evangelio. Proclamemos, hermano, hablemos, anunciemos y digámosle a la gente, mostrémosle con la palabra que son pecadores, que deben arrepentirse y que deben creer en el Señor Jesucristo. Que esas dos palabras siempre estén en su boca cuando usted esté compartiendo el evangelio de Dios. Amén. Oremos, por favor. Oh Padre, qué tiempo maravilloso hemos tenido en tu palabra. Gracias por enseñarnos